Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En el día de hoy, en nuestro devocional, vamos a analizar una de las parábolas, creo que las más importantes de Jesús. Porque aquí vamos a ver cuál es la idea de Dios acerca del matrimonio. Sabe que las familias son la base de una sociedad. Y donde hay familias fragmentadas, hay una sociedad que está sufriendo, que no está unida. Y el día de hoy son escasos los matrimonios, los que deciden casarse, los que deciden estar bajo la ley de los hombres y bajo la ley de Dios, mucho menos mantenerse. Hay un alto índice de divorcios que se gestan todos los días. Y vamos a ver qué dice la palabra. Es importante que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que dice Jesús y la Biblia acerca del matrimonio. Y esta parábola nos dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Quiere decir que usted y yo hoy vamos a aprender. Capítulo 19 nos dice, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, estaba hablando algo anterior, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Escuche bien esta pregunta. ¿Ya? Ellos sabían que había una causa por la cual Moisés había accedido a permitirles que repudiaran a su mujer. Pero aquí la pregunta que ellos le hacen, tentándole, primero dice tentándole, para ver qué decía, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Debemos agradecer también a los fariseos, porque al hacer esta pregunta nosotros hemos aprendido qué es lo correcto y qué no, vamos a aprender. Entonces le dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Vamos a ver qué lo significa lícito. Lícito significa justo, permitido, según la justicia y la razón. Otro significado también es admisible o permitido por las leyes y las normas. Pero también tiene otro significado en la palabra de Dios, esta palabra llamada lícita. Nos dice en 1 de Corintios, capítulo 10, del 23 al 24, versículos del 23 al 24, dice: hay muchas que son cosas lícitas, pero no me conviene. ¿Ya? O sea, yo puedo hacer muchas cosas que a la luz de la ley, a la luz de la palabra, son lícitas. Pero hay una palabra bien importante: conveniencia. ¿Sí? ¿Me conviene esto o no me conviene? Veamos qué es lo que dice claro y explícito la palabra de Dios. Dice 10:23, vamos buscando. Dice: todo me es lícito. Usted puede hacer muchas cosas, yo tengo libertad. Pero dice: pero no todo me conviene. Hay cosas que se me permite hacer, pero por causa del reino, por causa de Cristo, no me conviene. Dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo lo puedo hacer, la gente lo hace, pero yo tengo que ver si esto, uno, me conviene, me edifica. Y dice aquí: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Ya? Hoy vivimos en una sociedad muy egoísta, donde si escribiéramos este versículo en este tiempo sería al contrario. 1 Corintios 10:24. Pondríamos: ninguno busque el bien del otro, sino solo su propio bien. Este es el espíritu que reina
hoy en nosotros. Entonces, la palabra dice, yo sí puedo hacer. La ley me permite divorciarme, sí. ¿Me permite separarme? Sí. ¿Por qué razón? Por muchas razones. Uno puede dar a conocer, pero dice, esto no es conveniente. No es conveniente que lo que Dios creó se pierda, que se dañe. ¿Ya? Entonces, uno tiene que ver que todo lo que yo hago en esta tierra tiene una respuesta. Tiene una respuesta física y una respuesta espiritual. Probablemente esas respuestas no son inmediatas, demora, pero va a haber una respuesta. Va a haber separación, va a haber dolor, va a haber división, va a haber pobreza, porque todo lo que se divide se deshace. Desgraciadamente yo lo veo esto todos los días. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Y lo que yo hago me conviene? Puede que esté escrito, todo el mundo lo haga, pero no siempre me conviene. ¿Le conviene a mis hijos estar sin un papá o sin una mamá? Porque yo no puedo ceder en ciertas cosas, o porque no quiero cambiar. Repudiar significa rechazar algo, no aceptar. Cuando existe este término, usted quiere decir, no acepto a esta persona, no la quiero, la rechazo. Y el rechazo duele mucho. El rechazo marca a las personas. Rechazar un hombre a su esposa o viceversa, por causas legales, de modo que se rompe el matrimonio. ¿Saben que yo escucho todos los días? No nos entendíamos. Simplemente no nos entendíamos y ya. Y se acabó y nos separamos. 20 años de matrimonio, 5 años de matrimonio, 10 años de matrimonio. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo capítulo 5, 31 y 32, todo el que repudia a su mujer, y también lo pondríamos al contrario, a su esposo, excepto por causa de fornicación, la hace ser adulta, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Pero sigamos en esta parábola. Él le respondió, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio? Varón y hembra los creó. Jesucristo le dijo, sí, Moisés extendió carta de divorcio, pero ustedes no han leído lo que Dios hizo al principio. Y vamos a ir a Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El capítulo 5 de Génesis, versículo 2, dice, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos a Adán, el día que fueron creados. O sea, Dios los creó uno. Versículo 5 del capítulo 19, volvemos a la parábola. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí nos da una respuesta tan sabia y dice, así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios, cuando se da el matrimonio, ya no los ve divididos. Usted y yo lo vemos dividido. E inclusive hay personas que se casan y hacen separación de bienes. Pero Dios no los ve así. Dios ve su matrimonio como uno solo, sus finanzas como uno solo, su carácter, su manera de besar, sus hijos, sus bienes, no los ve divididos. De pronto usted ha puesto sus bienes a su nombre, pero Dios no lo ve así. Él los ve de los dos. Y nosotros tenemos que aprender a ver cómo ve Dios el matrimonio. No como dice la ley o como lo ha establecido la sociedad, porque Dios fundó el matrimonio.
Y le respondieron los discípulos, ¿por qué pues mandó Moisés dar una carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mire, fue por causa de la dureza. Hay muchas leyes que se dan por causa de la dureza. Hay muchas decisiones que usted y yo podemos tomar por causa de la dureza de nuestro corazón. Así que siempre preguntémosle al Espíritu Santo si lo que yo estoy haciendo no tiene causa o base en la dureza. Porque puede que tenga base en la ley, pero en el fondo puede tenerlo realmente en la dureza de mi corazón. Porque como dice la palabra en 1 Corintios 10, 23, ninguno busque su propio bien sino del otro. Cuando basamos en este principio nuestro matrimonio, es un éxito. Porque no estamos buscando nuestro propio bien, sino el del otro. Con eso se merma el egoísmo, se disipa la división y tenemos familias exitosas. Que Dios les bendiga.